Una vez más tenemos que hablar de la Dana, para bien y para mal. La buena la dejo para el final porque quiero que sigáis colaborando en favor de los valencianos que lo han perdido todo. Y sí, comenzaré por lo malo, porque hay cosas que ya no se pueden tolerar. Me refiero al político Rafael Hernando, del que tenía que haber hablado hace un par de semanas, pero no era el momento adecuado. Tampoco lo es ahora, pero es que hay que callar ciertas bocas de una puñetera vez. No puede ser que estemos todos con el corazón encogido por lo que ha sucedido en ciertas poblaciones de Valencia, que estemos ayudando en todo lo posible, sea en el lugar, sacando barro de cualquier sitio, donando material de primera necesidad y dinero, y este sujeto solo se dedique en la red social Twitter, literalmente, a meter mierda. Ni una sola palabra para los valencianos, ni un mínimo gesto de ánimo para la gente de Valencia, ni para los agricultores y empresarios de El Ejido, que vieron sus invernaderos destrozados por la devastadora granizada. Su indiferencia hacia todos ellos es inaceptable y demuestra una falta de respeto que no conoce límites. Lo único que se le ocurre a este individuo es mentir, lanzar bulos, dividir a la sociedad y defender lo indefendible. En resumen, hacer el más absoluto ridículo. Y me refiero a este sujeto, vuelvo a repetir, porque representa a Almería en el Congreso de los Diputados. Del resto de políticos, sea del partido que sea, que se encarguen los demás. Ya está bien, señor Hernando, ya está bien de hacer el tonto en las redes sociales como si fuera un adolescente de 14 años. Me gustaría que por una vez en su vida, aunque eso le va a costar mucho, se comportara como un adulto y dijera pensamientos de adulto. Ya está bien de ridiculizar la provincia de Almería, de estar más pendiente de los likes, de su cuenta corriente, que de lo que ocurre en realidad en tierras almerienses. Eso sí, en la feria y en el Oktoberfest está usted muy pendiente. No falta ni un día. Pero lo que son los problemas de los almerienses, que los solucionen otros, que usted está muy ocupado con el móvil en horas de trabajo. Sinceramente, es difícil verle como un representante digno de la provincia de Almería. Su descaro es increíble, señor Hernando. Y lo seguirá demostrando porque parece que nadie en su partido es capaz de llamarle al orden. Ojalá los almerienses sí puedan hacerlo. Personas así sobran en la política. Ahora quiero seguir pidiendo vuestra colaboración con los valencianos que lo han perdido todo por culpa de la Dana. No quiero que nos olvidemos de Valencia. Nos necesitan y mucho. Y para ello, además de otras agrupaciones, asociaciones y organizaciones almerienses, yo confío en la Fundación Isabel Enrique Díaz. Y confío sobre todo en su director y fundador, Luis García Enrique, que mueve el cielo y tierra para que todo esto sea posible. Por eso quiero que sigáis donando material de primera necesidad, además de botas de agua, guantes, palas, cubos, mascarillas y sobre todo desinfectantes y detergente, ya que los voluntarios se están enfrentando a situaciones de extrema insalubridad a la hora de retirar lodo y agua putrefacta. Desde luego también podéis donar dinero. Os aseguro que cada euro que se recaude se destinará a la compra de material para los afectados por la Dana. Podéis hacer un bizum al 06186 o poneros en contacto con la Fundación Isabel Enrique Díaz para que os informen qué es lo que podéis hacer en favor de la gente de Valencia. Muchas gracias por vuestra colaboración. Y ahora, noticias. El barrio de Nueva Andalucía en Almería avanza a pasos agigantados tras la finalización de las obras de urbanización a cargo de Almería 21, la empresa pública de vivienda. La alcaldesa María del Mar Vázquez visitó la zona esta semana para ver los resultados de forma personal. Más de 25.000 metros cuadrados de terreno urbanizado que darán paso a 61 nuevas viviendas de promoción pública. Este proyecto transforma completamente el entorno, añadiendo casi 6.000 metros cuadrados de zonas verdes y 10.000 metros cuadrados de nuevas calles. Además, se han instalado luces LED, mejorado las aceras y creado nuevas plazas de aparcamiento, todo con una inversión que supera los 1,5 millones de euros. La urbanización también incluye espacios para futuras construcciones. De hecho, en breve se pondrá en marcha la licitación de 33 viviendas de alquiler y se prevé la edificación de otras 92 más, aún por determinar, con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda pública en Almería. Durante la visita, la alcaldesa, acompañada de la concejal de Urbanismo y Vivienda y consejera delegada de la empresa municipal, Eloísa Cabrera, subrayó el compromiso del ayuntamiento de construir 600 viviendas públicas en esta legislatura. Además, anunció un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para desarrollar 150 viviendas en alquiler en el Barrio Alto. María del Mar Vázquez también informó de la próxima renovación de la carretera del Doctoral, mejorando la accesibilidad y conectividad para los vecinos, demostrando así el interés del ayuntamiento por mejorar la calidad de vida de los almerienses.
El PSOE de Almería se ha quejado de que la capital ha crecido solo un 4% en los últimos 10 años, mientras que otros municipios del área metropolitana han aumentado el número de habitantes de manera considerable. Según Adriana Valverde, portavoz socialista, estos datos muestran que Almería pierde capitalidad en favor de los municipios de su entorno porque el PP en los últimos 20 años ha expulsado a los jóvenes y a las familias de la ciudad. Valverde ha destacado que Almería tiene una población cada vez más envejecida y que el PP no ha impulsado políticas de vivienda pública para retener a los jóvenes y familias, provocando que estos busquen mejores oportunidades en localidades cercanas. La portavoz socialista también ha cuestionado la falta de proyectos claros para la ciudad, preguntándose si algún alcalde del PP ha transformado la ciudad en estos 20 años. Además, ha remarcado que la capital tiene un centro que languidece, un casco histórico vacío y una alcaldesa sin ideas. Por último, Valverde ha lamentado que el PP votara en contra de la propuesta para construir viviendas públicas a precios asequibles, criticando que Almería 21, la empresa pública de vivienda, se enfoque más en generar ingresos que en cumplir su función social, haciendo inaccesible la compra de vivienda para muchas familias. El parlamentario socialista de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha exigido al gobierno de Juanma Moreno que incluya fondos en los presupuestos de la Junta para 2025 para comenzar al menos los proyectos de reforma o construcción de los centros educativos públicos prometidos en la provincia. Según Sánchez Teruel, en los 6 años de gobierno del PP se han acumulado 46 incumplimientos en infraestructuras educativas valorados en más de 109 millones de euros. El socialista ha criticado que Moreno Bonilla no va a ser capaz de abrir ninguno de los colegios e institutos que ha prometido, tanto en la provincia como en la capital. Durante una reunión con la portavoz del PSOE en el ayuntamiento de la ciudad, Adriana Valverde, se ha denunciado la nula credibilidad del gobierno de Moreno Bonilla y la falta de voluntad política para priorizar estas actuaciones, señalando casos urgentes como el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Cañada y el Instituto de los Molinos, para los que ya se cuenta con suelo cedido, además de centros educativos en la Vega de Acá y El Toyo. Según el PSOE, unas 1.000 aulas en la provincia superan la ratio permitida, más de 25 alumnos en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachiller, unos números que afectan a la calidad educativa. El Partido Socialista almeriense ha alertado sobre el aumento de aulas prefabricadas que ya suman 140. Subrayan que ahora hay más aulas prefabricadas que cuando llegó Moreno Bonilla a la Junta de Andalucía. Concluyen que estas son las consecuencias de que en 6 años el PP no haya sido capaz de abrir ninguno de los 12 colegios o institutos que ha prometido Juanma Moreno entre 2019 y 2024. El juzgado de Huerca-Lovera ha decidido investigar al exalcalde socialista de Arboleas, Cristóbal García, por la muerte de un trabajador de 46 años el 17 de noviembre de 2022. El hombre se encontraba realizando labores de limpieza en la mina Limaria en compañía de otro operario en la barriada de Los Higuerales, cuando se desprendió parte de la pared derecha donde estaban realizando los trabajos, lo que provocó que el trabajador quedara sepultado y falleciera a consecuencia del derrumbe. El compañero sufrió lesiones consistentes en trastorno por estrés postraumático, contusiones en la zona del tórax, lumbalgia y dorsalgia postraumática, además de secuelas de trastorno por estrés postraumático de carácter leve. En el momento del derrumbe, el empleado estaba recogiendo escombros con una pala mientras su compañero usaba un pistolete para picar la pared. A pesar de las heridas, este último logró escapar y alertó a emergencias. A las 12:16 horas, el aviso movilizó a bomberos, Guardia Civil y al 061, incluyendo un helicóptero, pero no lograron salvar al trabajador. El juez también ha procesado al dueño de la empresa contratada por el ayuntamiento, acusándolo de homicidio imprudente y de violar los derechos laborales. Según el informe redactado por la Inspección de Trabajo, las labores en la mina carecían de medidas de seguridad necesarias como supervisión por la autoridad minera y apoyo estructural adecuado. El documento señala que tanto la empresa contratista como el ayuntamiento no siguieron las normas requeridas para este tipo de trabajos peligrosos. Ecoaventuras y la Asociación Almeriense de Personas con Síndrome de Down, ASALSIDO, han firmado un convenio de colaboración que facilita el acceso al turismo inclusivo en Almería. Esta colaboración permitirá que personas con síndrome de Down, sus familiares y personal de apoyo disfruten de experiencias turísticas adaptadas, eliminando barreras y facilitando el acceso a actividades únicas en la provincia. Ana Parra, CEO de Ecoaventuras, Isabel Parras, presidenta de ASALSIDO, y Pedro Gómez, adjunto de dirección de la entidad, han sido los encargados de firmar este acuerdo. Una alianza en la que los usuarios de ASALSIDO podrán beneficiarse de un 20% de descuento en las experiencias propias de Ecoaventuras, mientras que el personal de apoyo que los acompañen para garantizar la mejor experiencia posible entrará de forma gratuita. Isabel Parras, presidenta de ASALSIDO, destaca que este acuerdo es una oportunidad para nuestros usuarios de acceder a un turismo enriquecedor y adaptado, mejorando su integración y bienestar.
Ana Parra destaca que este convenio es un paso más hacia una verdadera inclusión en el turismo, que todos sin excepción puedan descubrir las maravillas de nuestra provincia y vivir experiencias inolvidables. El convenio tiene una duración inicial de 1 año con posibilidad de renovación y se suma a los que Ecoaventuras tiene con COCENFE, Asperger Almería y otras entidades, reafirmando así su compromiso con el turismo inclusivo en Almería. Nunca es tarde para aprender, sino que se lo digan a los casi 1000 nuevos estudiantes mayores de 55 años que este noviembre comenzarán un nuevo curso en la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería y cuyas clases y talleres finalizarán en el mes de mayo. Este programa lleva desde 1998 brindando formación a personas mayores de 55 años que quieren seguir aprendiendo y creciendo. Las clases se desarrollan en 2 sedes, Almería Capital y Roquetas de Mar. En este curso, 765 personas se han inscrito en los planes de estudio, mientras que 207 se han apuntado a los talleres. La oferta incluye materias como humanidades, ciencias experimentales, sociales y biosanitarias, además de talleres prácticos y salidas de campo. En total se impartirán más de 3000 horas de formación de la mano de 135 profesores. El 72% de ellos son de la Universidad de Almería, entre los que destacan catedráticos y doctores, además de profesionales externos de gran prestigio. La Universidad de Mayores no solo ofrece aprendizaje académico, también busca promover las relaciones intergeneracionales y un ambiente social enriquecedor. La colaboración con ayuntamientos y la Junta de Andalucía hace posible esta oferta educativa, que apuesta por el desarrollo integral y el rejuvenecimiento activo de nuestros mayores. Si tienes más de 55 años, tienes una mente inquieta y quieres seguir estudiando, infórmate de cómo puedes inscribirte en los cursos y talleres de la Universidad de Mayores de la Universidad de Almería. Llegamos al final de la edición de esta semana. No olvidéis dar like a este nuevo vídeo, opinar sobre la información publicada, suscribíos al canal y compartirlo si creéis que es de interés para otros. Es un gran apoyo al canal, ya que dais más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si queréis proponer temas que os interesen o denunciar algo que perjudique a la vía diaria de la capital o de algún pueblo de la provincia, hacedlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.